Entonces vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a ver nuestro primer texto, que es el texto base de esta serie, que lo va a encontrar usted en Jeremías 17, 9 y 10. Yo creo que ya ahorita, ya a estas alturas ya se lo sabe, ¿no? Ya ambas partes, porque se acuerdan que les había mencionado que solamente se conoce y es muy nombrado la primera parte, pero la segunda no siempre. Por ahí los que no tienen Biblia, por favor hay que compartirla con quien no tiene, acérquese con quien no tiene Biblia, aunque la traiga en su celular. A mí la verdad es que no me gusta, todavía sigo yendo a los libros, al papel. Aparte ese sentimiento, ese sonido que da de cambiar las hojas, da una experiencia diferente, ¿sí o no? Bueno, no sé ustedes, a lo mejor ya son muy modernos y ya les gustan las tabletas y todo. Bueno, también saque su tableta de la ley. Jeremías 17, 9 y 10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Bien, este sería el tema número 3. El primer tema fue el corazón de Caín. El segundo tema fue un siervo de Dios con corazón de amigo, y hablamos de Abraham. Ese tema lo dividimos en 4 partes porque era muy largo. Usted puede encontrar todas esas predicaciones ya subidas en la red. Nos falta la última parte, pero esta semana subimos la tercera parte. Y hoy vamos al tema número 3, o vendría siendo que la sexta predicación de este tema, de esta serie. Y este tema 3 le he titulado El corazón del justo Lot. Y el texto de este título es El corazón del justo Lot. Lo va a encontrar usted en 2 de Pedro, capítulo 2, versos del 6 al 10. Vamos rápido. A 2 de Pedro 2, del 6 al 10. Y cuando lo tenga, o me levanta la mano o glorifica el nombre del Señor, para ir avanzando. Esta parte la voy a abordar solo en una sola prédica, aunque tiene mucho y demasiado contenido. Hay mucha información, porque Lot representa muchas cosas en el cristiano y el creyente. Tal vez cosas que usted se siente identificado. Tal vez no todas las cosas del corazón de Caín embonen con usted. Tal vez no todas las cosas del corazón de Abraham embonen en usted, o del corazón de Lot embonen en usted. Pero sí hay ciertas características. 2 de Pedro 2, del 6 al 10. Por ahí, los que tiene al lado, pregúntele: hermano, ¿qué dijo? Y ayúdele, por favor, para que no me distraiga. 2 de Pedro 2, del 6 al 10. Entonces le decía yo que Dios habla porque es una palabra fuerte. Así como Dios consuela, así como Dios trae saciedad al corazón, a veces también trae disciplina, a veces también trae corrección. De hecho, el Señor, si usted estudia la Biblia, habla mucho más veces del infierno que del cielo. Las advertencias que da la Biblia son mayores, más grandes en cantidad a las promesas y bendiciones que vienen en la Escritura. ¿Por qué cree usted que pasa esto? Por nuestra naturaleza, porque engañoso es el corazón, porque viene la advertencia, porque es una palabra que nos da para no cruzar la línea, para no perdernos. Él dice que Él no quiere que el pecador se pierda ni perezca. ¿Él qué quiere? ¿A qué vino? A salvarnos. Pero no todos aceptan la salvación, no todos aceptan la corrección, no todos aceptan el consejo. Así que espero que el día de hoy usted tenga un corazón receptivo a la voz de Dios. Bien, 2 de Pedro 2, del 6 al 10 dice lo siguiente: y si condenó por destrucción
a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Mucho se habla de esta historia y mucho se ha hablado durante siglos de estas dos ciudades, de Sodoma y de Gomorra. Pero el verso 6, en su última parte que acabamos de leer, dice que lo que Dios hizo con Sodoma y Gomorra fue para ponerlos como ejemplo a quien vive impíamente, ejemplo de aquello que será su destino inevitable si aquella o aquellas personas no atienden el consejo de Dios y no se apartan de esa conducta perversa. Conocemos términos, usted conoce términos como sodomita o sodomizar, ¿sí o no? Se comenzaron a usar para eludir a un hombre que sostiene relaciones sexuales con otro hombre. Para eso se utilizan estos términos, pero hoy en nuestros días se utilizan en un sentido más amplio ya para referirse a conductas o prácticas moralmente incorrectas, específicamente a conductas de índole sexual. Siempre que se habla de perversión sexual y de todas sus variantes, siempre es inevitable pensar en estas dos ciudades, en Sodoma y Gomorra. ¿Sí o no? Así que de esta forma, lo que Dios dijo que sería el propósito de la destrucción de estas dos ciudades se cumplió en su totalidad. La aplicación de la justicia de Dios. Porque el objetivo de Dios, según lo que nos dice la Escritura, y acabamos de leer, si usted quiere regresar al verso 6, dice, reduciéndolas, en su segunda parte dice, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Sirvió el ejemplo o no sirvió el ejemplo? Ahí está. El ejemplo ahí está. Porque cuando usted piensa en esto, usted inmediatamente viene a su cabeza estas dos ciudades. Y estas dos ciudades fueron destruidas por Dios con fuego y con azufre. No fue cualquier cosa. Le voy a dar algunos versículos que usted puede revisar de cómo Dios proporciona como punto de comparación estas ciudades para marcar la maldad de Israel en su tiempo, pero también de nosotros en nuestro tiempo, pero también del mundo en su tiempo y hasta que el mundo concluya según lo conocemos, porque sí sabe que este mundo va a terminar, ¿verdad? Dice la Escritura que el cielo y la tierra van a pasar, mas su palabra permanece para siempre. Su palabra es inamovible. Por eso estas dos ciudades fueron puestas como ejemplo en el tiempo de Israel, pero también son ejemplo para nosotros. De hecho, estamos viviendo ya una condición similar a Sodoma y Gomorra. Estamos ya en tiempos de Sodoma y Gomorra. Ahora ya no son dos ciudades, ahora ya es el mundo entero. Bien, voy a darles 6 versículos que usted puede anotar si quiere anotar las citas. Las voy a repetir 2 veces, pero solamente voy a leer 3 de ellos y usted va a poder en su casa estudiarlos para que vea cómo el Señor utiliza estas dos ciudades para ponerlas como ejemplo hacia la conducta que debemos de seguir. Bien, el primer texto es Ezequiel 16, del 48 al 50, para los que anotan o los que quieren escuchar, lo pueden revisar en la grabación. Ezequiel 16, 48 al 50. Luego sería Deuteronomio 32, 32 y 33. También Isaías 1, del 9 al 20. Jeremías 23, 14. Deuteronomio 29, 23 al 25, Mateo 10, del 14 al 15.
Otra vez los repito para los que no lo anotaron. Ezequiel 16, 48 al 50, Deuteronomio 32, del 32 y 33, Isaías 1, del 9 al 20, Jeremías 23, 14, Deuteronomio 29, del 23 al 25 y Mateo 10, del 14 al 15. Voy a leer solo tres. Uno de ellos es Ezequiel 16. Mire lo que dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que fue la maldad de Sodoma tu hermana soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de desobediencia e hicieron abominación delante de mí. Cuando las vi, las quité. Deuteronomio 32 dice: porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos. Son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. Habla fuerte, no son palabras dulces, ¿verdad? Isaías 1, del 9 al 20, voy a extenderme un poquito y a tardarme, pero lo voy a leer en una versión diferente, que es la Nueva Traducción Viviente, porque me parece que guarda el mismo sentido que su Reina Valera, pero de una forma más clara para poderla comprender. Sígalo si quiere con su vista, yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ponga atención, dice: si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos entre nosotros, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. Escuchen al Señor, líderes de Sodoma, escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor: estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras, cuando vienen a adorarme. ¿Quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festividades anuales. Son una carga para mí, no lo soporto. Voy a irme más adelante y dice el 19: si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia, pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. El Señor utiliza esa palabra como reprensión a Israel por la conducta que estaba llevando por su profeta Isaías. Es la boca del profeta Isaías. No es algo ligero y no es algo muy hermoso. Es una reprensión fuerte. Es una reprensión hacia aquellos que vienen a traer ofrenda, que vienen a ofrecer sacrificio y que lo hacen de forma incorrecta, que viven vidas que no agradan a Dios. Porque aquí todos tenemos cara de zampillín y de cristiano, ¿verdad? Pero afuera, ¿cómo somos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo somos con el vecino? ¿Cómo somos con nuestro hermano? ¿Cómo respondemos a nuestros padres? ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? Ahora, no vamos a hablar de Sodoma y Gomorra en esta ocasión, sino que menciono todos estos versículos para meterlos en contexto de lo que un corazón como el de Lot vivió en este caldo de pecado, con toda esta abundancia de maldad. Porque este hombre Lot y el corazón de Lot, que es lo que vamos a estudiar, refleja lo que el cristiano o el creyente abrumado vive hoy en día. No solamente la condición de esta iglesia, sino de otras iglesias, pero no solo eso, la condición del cristiano que estamos viviendo en la actualidad. Es preocupante que esto se viva dentro de la iglesia de Cristo. Sin embargo, al corazón de Lot le abruma su entorno. Sabe que no vive en la plena voluntad de Dios ni en el servicio a Dios. Sin embargo, cree en Dios.
Ha escuchado el mensaje, lo ha atesorado y lo ha creído, y por fe es salvo. Reconoce quién es su Salvador y quién es su pronta ayuda, pero desarrolla una figura amorfa del cristiano. Pues es un cristiano, pero un cristiano carnal, que deberá de pagar las terribles consecuencias de su desobediencia y la forma tan ligera de vivir su fe. Pablo dice en Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? ¿Eso es lo que debemos hacer? ¿Seguir cometiendo cosas malas al fin que Dios es bueno y Dios perdona? ¿O debemos de comportarnos dignamente, rectamente delante de Dios? Muchos hoy se preguntan, ¿por qué vivo en esta condición? ¿Por qué se rompió mi matrimonio? ¿Por qué se apartaron mis hijos? ¿Por qué no manifiesto frutos del Espíritu Santo en mi vida? Y muchos más, ¿por qué no tengo dones del Espíritu Santo? ¿Por qué no desarrollo dones? Espero que esta tarde conocer el corazón de Lot te ayude a comprender que Dios exige santidad y compromiso con su palabra. Pero si tú decides desobedecer, las consecuencias podrían y serán muy malas para ti. Pero vayamos más atrás de esta historia. Vayamos al inicio antes de llegar a la parte de Sodoma y Gomorra. Lot, mi hermano, era hijo de Harán. Harán era hermano de Abraham y a su vez ellos eran hijos de Taré. Bien, Harán tuvo un hijo y este hijo de Harán se llamó Lot. Para recapitular un poco y para que no se me pierdan, Abraham era hermano de Harán y ambos eran hijos de Taré. Y Taré era el abuelo de Lot. ¿Sí o ya se perdió? No, sí. ¿Sí? Ok, bien. Quiere decir que están atentos y apercibidos. Entonces, quería decir que Abraham era tío de Lot. ¿Es correcto? Ok. Pero Harán muere y muere joven, y su abuelo Taré se lleva tanto a Abraham como a Lot a la tierra, que de hecho lleva el mismo nombre de su hijo, que es la tierra de Harán. Ahí en Harán, el Señor llama a Abraham y lo saca de Harán y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa y de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar. Abraham obedece, pero toma también a Lot, es decir, lo adopta, no lo deja con su abuelo, sino que se lo lleva. Y aquí vemos la primer característica del corazón de Lot. Le voy a dar 6 características del corazón de Lot. La número 1 es, el corazón de Lot creía en la promesa de Dios. ¿Escuchó bien? El corazón de Lot creía en la promesa de Dios. ¿Esto cómo lo sé? Vamos a Génesis 12, verso 4. Génesis es el primer libro de la Biblia. En su capítulo 12, verso número 4. ¿Ya lo tiene? Es el primerito, hermanos. ¿Cómo? Hay que ser como el llanero solitario, ya les había yo dicho, ¿verdad? Desenfundar rápido. Bien, dice la palabra de Dios en el capítulo 12, verso número 4. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Hasta ahí vamos a leer. Se fue, Abraham obedeció a Dios, ¿sí o no? ¿Sí se acuerda de eso? Abraham obedeció a Dios. Y dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Casi todas las versiones de la Biblia, casi todas las versiones, excepto la versión Biblia en lenguaje sencillo, manejan la frase Lot fue o se fue con él. Acentúan esta parte, Lot fue o se fue con él. Esto denota que fue una decisión enteramente de Lot el ir con Abraham. No fue que Abraham agarrara y se lo llevara, sino que fue una decisión de Lot haber ido con Abraham. Yendo al original de las palabras hebreas que se utilizan en la traducción son 2, que son halak y baar. Estas 2 palabras significan en este mismo orden andar o caminar o alcanzar. Y la segunda
significa decir claramente, pero decir ¿qué? Yo voy contigo. Es decir, lo alcanzó. Fue hacia donde Abraham dijo, me voy, he recibido palabra de Dios y me voy de esta tierra como Dios me dijo. Y Lot lo alcanza y le dice, hey, ¿a dónde vas? Yo voy contigo. Lot creyó a la promesa de Dios a Abraham. Lot también creyó a Dios. Si usted leyó en 2 de Pedro, la Biblia lo maneja como el justo Lot, ¿no es verdad? ¿Por qué dijimos en el corazón de Abraham, por qué dijimos que él era justo? ¿O por qué fue justificado? Y Abraham creyó a Dios, por creer en Dios. Usted y yo somos justificados delante de Dios por creer en Dios, pero hablamos de una fe bíblica, una fe que pone toda la confianza en Dios. Si usted cree en Dios, usted puede ser presentado justo delante de Dios, solo por creer en Él. No me refiero a, bueno, yo creo en Dios y ya con eso. Creer en Dios, la fe bíblica significa confianza plena en Cristo, pero para salvación. Es confiar completamente en Dios, es abandonarse completamente en Dios, es someterse completamente a Dios. Porque el creyente de allá afuera dice, bueno, yo creo en Dios, pero ¿vive como hijo de Dios? ¿Se comporta como hijo de Dios? Entonces no cree en Dios. Cree que hay un Dios, pero no cree en Dios porque no le conoce. Si usted le conoce, usted cree en Dios. ¿Usted confiaba en su padre o en su madre? O tal vez lo crió en un abuelo o un tío, pero confiaba en alguien que usted veía una figura paterna o una figura de autoridad. ¿Por qué confiaba en él? Porque usted lo conoce, usted lo conocía, usted sabía cómo vestía, cómo hablaba, cuándo se levantaba, qué le hacía enojar. Entonces no me puede usted decir, alguien de ustedes puede decir, yo creo en el hermano Omar. Pero si usted no me conoce, ¿cómo puede creer en mí, en mis palabras? Usted necesita conocerme para poder creer lo que yo le estoy diciendo. Por eso esta tarde yo no le vengo a hablar lo que viene de mi corazón, sino lo que dice la Escritura. Porque yo lo invito no a conocerme a mí, sino a conocer a Dios. Porque Él es el que va a cambiar su vida. Yo no tengo poder ni siquiera para cambiar la mía. ¿Sí me explico? Y Lot lo siguió. Así como tú tal vez creíste la promesa de Dios y algunos de tus hijos en este momento creen en Dios porque tú les has mostrado a Dios, porque te escuchan, porque confían en lo que tú le enseñas, porque confían en lo que tú le dices. Por eso hay que tener cuidado, porque a veces con nuestra boca predicamos una cosa y con nuestra vida otra. Y entonces hay un conflicto en el corazón. Por eso yo les mencionaba, ¿por qué se alejan los hijos de grandes? Bueno, por ese conflicto. Hay algunos que dicen, ay hermano, pero pues mi papá o mi mamá levantan las manos y aleluya, pero en el camino me van gritando, en el camino se van peleando, en el camino van discutiendo. Entonces hay una controversia con la forma de vivir y con la forma de hablar. Y nuestra vida debe de ser íntegra. Lo mismo que somos aquí, es lo mismo que debemos de ser afuera. Personas íntegras delante de Dios. Tal vez tú también como Lot creíste a la promesa de Dios, por eso estás aquí. Pero ¿te vas de aquí cómo? ¿Te vas como Abraham? ¿Con un altar permanente en el corazón? ¿O te vas como Lot? ¿O vives tu semana como Lot? ¿O te comportas como Lot? Y a lo mejor te llevas a tus lotitos contigo. ¿Sí me explico? Vamos a Génesis 13:1. 13:1 dice, bueno, mire, tras haber hambre en la tierra, recuerden que Abraham tuvo que ir a Egipto. Y después de un tiempo regresó a la tierra prometida. ¿Sí se acuerda de eso? Abraham tuvo que ir porque dice la palabra de Dios que hubo hambre en la tierra y tuvo que ir a Egipto.
Y dice Génesis 13:1, subió pues a Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía. ¿Y con él quién? Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Fíjense cómo la Biblia no pasa por alto esto. La Biblia no está peleada con la gente que tiene dinero, que a veces creemos que no, es que el que tiene dinero se va a ir al infierno. Y no es así. Y volvió dice, verso 3, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel. Betel significa casa de Dios. Hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y ahí, ahora sí que Jai o ahí. Al lugar del altar que había hecho allí antes. ¿Se acuerda que Abraham siempre tenía un altar y levantaba altar en donde quiera que estaba? Bueno, llegó al altar que había edificado antes e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Esta parte quiero que usted la vea y la discierna. También Lot ¿qué? También Lot había sido bendecido. También Lot tenía. También Lot estaba con Abraham en el altar que había edificado Abraham. Había creído en Dios, en la promesa de Dios a Abraham, y también invocaba el nombre de Dios con Abraham, en el altar que había edificado Abraham. Pero quiero que note algo, es decir, llega Abraham de Egipto y llegan al altar. Lo primero que hacen es llegar al altar. Lo primero que usted debe de hacer es llegar al altar, llegar a la presencia de Dios. Y no me refiero a esto, me refiero al altar de su corazón. Porque muchos dirán, yo llegué al altar el domingo y el lunes, ¿ya te fuiste del altar? Porque mencionamos que Abraham tenía un altar permanente en su corazón. El altar no es un lugar físico, es un lugar en donde vamos a buscar la presencia de Dios. Los lugares físicos sirven para reunirnos, sirven para exaltar a Dios y son buenos. Pero el principal altar que debe existir es el que está en tu corazón. Y dice la Biblia, también Lot llegó al altar. También Lot llegó a la presencia de Dios. Dios los había prosperado a ambos, pero quiero que empieces a ver una cosa. Lot ya venía con una mentalidad diferente. Porque ellos venían ¿de dónde? De Egipto. Ahora, Egipto representa al mundo en la Biblia. Siempre que la Biblia te hable de Egipto, siempre se va a referir al mundo, a las cosas mundanas, a las pasiones, a los deseos, a todo lo que ofrece música, algarabía, dinero, riqueza, a lo mejor cosas más fuertes como drogas, placeres. Siempre Egipto en la Biblia va a ejemplificar el mundo, se refiere al mundo, a la vida desenfrenada que hay en el mundo. Lot venía de ahí, así como tú y tus hijos vienen en la semana cansados y trabajados, y llegan el domingo a la casa de Dios a recibir de Dios, a escuchar el mensaje de Dios, porque escucha, algunos durante la semana ni siquiera tocan la Biblia con la yema de los dedos. Este es el único lugar en donde cada 8 días vienen y reciben y escuchan, porque durante la semana se abandonan y dicen, no, pues, si oyes a la gente afuera, dice, voy a ver a Dios. ¿A dónde? O sea, él cree que llega a la iglesia, Dios lo está viendo, pero cuando está viviendo en pecado, cuando vive en fornicación, cuando hace cosas malas, ahí no lo ve Dios, porque Dios está en el templo. ¿Así será? Donde quiera que estés, Dios está ahí y Dios te ve. Cuando en una casa ponen una cámara de vigilancia, el ladrón que quiere meterse a esa casa lo piensa 2 o 3 o 4 veces para meterse, porque hay una cámara que lo está viendo. Así es nuestra vida. El Señor es la cámara siempre viendo. Pero muchos ignoran la cámara o le echan una sábana y piensan que no los ve. Pero Dios te ve en donde quiera que estés. Escuchar música, vestir ciertas modas, hablar cierto lenguaje y una mente cambiada
era lo que había recibido Lot al llegar a Egipto. Él lo que había visto, es lo que había podido descubrir en Egipto. Ya venía con una mente cambiada. El corazón de Lot a veces es tocado por esa parte, es tocado por el mundo. Ahora, somos humanos, ¿verdad? Y tenemos tentaciones, y vemos, y a veces es atractivo, porque si no fuera atractivo, entonces no caeríamos, entonces no buscaríamos. Tiene que ser atractivo, pero no todo lo atractivo es bueno. Dice la Biblia que todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Se avecina una fiesta que es el Día de Muertos, y todo el mundo anda loco, hasta en las escuelas andan locos por eso, a rendirle culto a la muerte. Pero se olvidan del autor de la vida. Incluso el cristiano es arrastrado por esa corriente y empiezan las discusiones, a veces muchas sin sentido. ¿Debo comer pan de muerto o no debo comer pan de muerto, pastor? ¿Qué te dice Dios? No, es que todo me es lícito. ¿Qué te dice Dios? Solamente ahí te lo voy a dejar. Después vamos a hablar de eso. Pero ahí te lo voy a dejar para que tú lo medites. Dios exige santidad. Dios exige rectitud y debe de haber congruencia de lo que vives, de lo que escuchas, de lo que hablas y de lo que haces. Verso número 6 de ese mismo versículo 13 dice: y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. El cananeo y el fereceo habitaban entonces la tierra. ¿Por qué crees que el Señor dice esto? Parece como fuera de contexto. El cananeo y el fereceo. Porque en el corazón de Lot, que venía y que procedía de la tierra de Egipto, que subió, ya alcanzaba a ver quién es el cananeo y el fereceo, que eran hombres de carne, hombres carnales que no adoraban a Dios. Y él decía, se parece mucho a Egipto. Esto se parece mucho a Egipto, pero yo soy más moderno. Es como alguien que viene de algún pueblo, viene de Michoacán y de repente llega a la ciudad y se deslumbra y dice, wow, los antros y los bares y la Torre Latino y todo. Y llega a su pueblo y llega sintiéndose grande. Y dice, no, yo conozco allá. O como un citadino, alguien de la Ciudad de México que de pronto en esa bendición económica llega a ir, no sé, a Nueva York. Y ya llega y te presume y trae hasta sus llaveritos y te dice, yo fui a Nueva York. Y ya cree que ha subido de estatus. Bueno, esa misma actitud era la actitud que traía Lot. Él venía de Egipto, ese era su Nueva York, o ese era su Ciudad de México. Y llegó a su pueblito y dice, como que aquí les hace falta modernizarse, ¿no? Como que aquí les hace falta ritmo a ustedes. Y este es el punto número 2. El corazón de Lot y su relación con el mundo provocan contienda con los principios de Dios. Una vez más, el corazón de Lot y su relación con el mundo provocan contienda con los principios de Dios. Observa que venían llegando Abraham y Lot de la tierra de Egipto. Pero los pastores de uno con los pastores del otro tuvieron contienda, como hay contienda entre el mundo y los principios de Dios. Como tienes contienda en la escuela o en el trabajo, en tu casa o en donde habitas, cuando tú llevas los principios de Dios. Y hay contienda entre las familias, hay contienda con tus amigos, hay contienda con tus vecinos. ¿Por qué? Porque los principios de Dios siempre van a contender con el mundo. No empatan, no pueden equilibrarse, no pueden coexistir juntos. No puedes venir aquí y decir soy cristiano y vivir como Lot en tu casa, carnal. Un poquito de levadura, ¿qué? Pero te lo sabes.
El corazón de Lot y su relación con el mundo provocan contienda con los principios de Dios. El lugar en donde los puso Dios ya no es suficiente para su forma de vida. Ya no quieren morar contigo. Ya no quieren la cobertura de Dios sobre su vida. El corazón de Lot quiere explorar nuevas cosas. Muchas personas con el corazón de Lot se deslumbran con las cosas del mundo, con las costumbres de Egipto, y ya no quieren tu protección. Ya no quieren tu cobertura, pero al mismo tiempo quieren hacer las cosas a su manera. Los hijos, por ejemplo, cuando son pequeños te obedecen, pero cuando crecen comienzan a conocer el mundo y ya no quieren seguirte, ya no quieren ir a la iglesia, ya no quieren obedecerte, porque quieren explorar, porque fueron abiertos sus ojos al mundo y quieren vivir como vivían en Egipto, como viven los de Egipto, o como el fereceo y el cananeo. Por eso la responsabilidad como padre es tuya, de instruirlos, de estar ahí. Y como pastor en las iglesias, de repente alguien se va a otro lugar y dice: hermano, es que los cantos que cantamos son muy viejitos, vamos a meterle ritmo a esto. Y empiezan a poner luces de colores y estrobos y humo. Nos hace falta humo, por cierto, hay que poner humo para modernizar. Y cosas así, porque les deslumbra el mundo. Porque les atrae el mundo, porque quieren meter el mundo a la iglesia, porque ya es de viejitos esto. Pero ¿qué es lo que provoca? Carnalidad, controversia en el corazón con los principios de Dios. Y Abraham, mi hermano, en ese gesto de no tener contienda le dice: tú decide a dónde vas a ir. No haya altercado entre nosotros. Y Abraham le dice: porque somos hermanos. Ambos somos hijos de Dios. Fíjate cómo Abraham no le dice: hey, tú te sujetas, eres mi hijo, sino como lo ve como un igual. Le dice: somos hermanos. Ve donde tú quieras. Punto número 3. Lot tenía un corazón ambicioso. Génesis 13, del 10 al 11, vamos hasta el 10, dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Punto número 3. Lot tenía un corazón ambicioso. ¿Ves cómo la mente de Lot se había mundanizado? Se había vuelto como la mente de los egipcios. Se trajo al mundo en su corazón porque fue seducido por su propia ambición. Engañoso es el corazón. Dejó que su corazón fuese engañado, fuese atraído, fuese seducido. Y vio la hermosura de la tierra y lo que ella le producía. Su sustento estaba en lo que él sentía, en lo que él le latía. El corazón, es que a mí me late que es por ahí. Yo creo que es por ahí. Él se sentía que sería bendecido en esa tierra aún más de lo que ya había sido bendecido. Quería más, era ambicioso. No tiene nada de malo ser ambicioso, ambicionar cosas. Pero ¿qué ambiciona tu corazón? ¿Hacia dónde va esa ambición? A muchos no les basta lo que Dios hizo en la cruz. No les basta lo que Dios ha hecho y quieren más, pero no están dispuestos a sujetarse a la autoridad de Dios. Ni mucho menos a la autoridad de ningún hombre, pero no saben que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Eso es lo que hizo Abraham. Ya no quiso sujetarse más a la autoridad, es lo que hizo Lot. Ya no quería sujetarse más a la autoridad de Abraham. Quería salir de la cobertura de Abraham. Quería vivir su propia vida. Quería tomar sus propias decisiones. Lot, como muchos hombres, en esa ambición de crecimiento, en esa ambición de poder, buscan los pastos más bellos a sus ojos.
No son hombres guiados por fe, son hombres guiados por la concupiscencia de su propio corazón, por su sentir, por lo que sienten. Es que y algunos se atreven a decir, es que yo siento de parte de Dios, pero no hay respaldo. Ese es el problema. Santiago 1, del 13 al 14 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, ¿qué? Concupiscencia es atraído y seducido. O sea, lo atrae el mundo, lo atraen las cosas. Ese es el corazón de Lot. Hombres y mujeres que han creído a Dios, pero su ambición se hace presente, porque como lo dije al principio de otras predicaciones, no crecen espiritualmente, son enanos espirituales. Quiero que comprendas el corazón de Lot. Lot creyó a Dios como tú has creído a Dios, o como tú crees en Dios, o como tú comienzas a creer en Dios. Y te conviertes y recibes y vienes y asistes, pero no perseveras en la verdad. Eres un enano espiritual, no creces y te quedas estancado. Así era Lot. No creció, se quedó ahí, no buscó más, sino que se vio atraído y seducido por el mundo. Muchos hombres quieren servir en la iglesia, quieren participar en las decisiones de la congregación, quieren tener posiciones de autoridad, pero no quieren comprender que tienen que comprometer su vida delante de Dios. No escuchan su voluntad, quieren todo ya. Dame la llanura del Jordán, la quiero ya, pero la quiero viendo hacia acá, en dirección a Zoar, hacia la tierra de Sodoma y Gomorra. Punto número 4, el corazón de Lot de a poco se aparta de la cobertura de Dios. El corazón de Lot hace eso, se aparta poco a poco de la cobertura de Dios. No es de un momento a otro, sino que es progresivo. Un poquito, y luego otro poquito, y luego otro poquito. A veces decimos, el hermano, ¿cómo insiste con que debemos de comportarnos así, debemos de guardarnos, somete y sujeta tu carne? Ya hasta me sé la frase. Pero son advertencias necesarias para no caminar hacia algo que te va a traer consecuencias irreparables, y ahorita lo vamos a ver. Algunos ya han experimentado esto. No vayas por ahí, no hagas esto, mira, si tú lo haces así y así, y ahí van. Parece que le dijiste, ve y métete y haz esto. Y después vienen las cosas, Señor, ayúdame. Y Dios es bueno, pero a veces las consecuencias ya no las vas a poder quitar. Por eso viene la advertencia de parte de Dios. Génesis 13, vamos a seguir leyendo el 11 y 12, dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. ¿Para quién dijo? Para sí. No lo hizo por el bien común, porque él tenía hijas, esposa, criados. No lo hizo para el bien común, no lo hizo por Abraham, lo hizo por él mismo. ¿Sí lo lees aquí? Escogió para sí toda la llanura del Jordán. El corazón de Lot no se sacia con nada. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. ¿Y qué fue lo que hizo Lot? Fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, de a poco. ¿Qué dice el punto número 4? El corazón de Lot poco a poco se aparta de la cobertura de Dios. No dice que agarró y le dijo, mira, me voy a la llanura del Jordán y de ahí me voy a meter a Sodoma. No, dice claramente, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Esos pequeños detalles que da la Escritura son realmente
preciosos, porque te permiten comprender cómo es el corazón del hombre. Va de a poco, poquito, poquito y poquito y poquito. Hay una parte en la Escritura que habla y dice que no te deslices. Me parece que está en Hebreos, que no te deslices, que no te vayas deslizando, dice. Esa palabra deslizar en hebreo significa o da la idea, en griego, da la idea de un caldo, una sopa que está en el fuego, que está puesto en el fuego, y que tú la sacas en un recipiente y vas soplando hasta que se va enfriando. ¿Cómo enfrías tú la sopa para podértela comer? ¿No es de a poco? Eso es lo que pasa con tu vida cuando vas de a poco apartándote del camino del Señor. Te vas enfriando poco a poco. El enemigo va soplando y va soplando y va soplando hasta que te enfrías. Porque te has apartado de la caldera, te has apartado del fuego de Dios, te apartas de su presencia y te sales y te vas enfriando de a poco. Es como algo que lo dejan en la mesa y se va enfriando a temperatura ambiente. Así era el corazón de Lot. Se fue enfriando a la temperatura que habitaba a su alrededor. Así te puede pasar si no pones atención en esto. Te vas a ir enfriando como lo hacen los demás. Hermano, es que, pues mire, ese hermano servía en la iglesia y mírelo, ya anda con esta muchacha o anda con él. Y tú quieres hacer lo mismo. O sea, si él ya está frío, entonces te vas a templar con él. Hermanos, que en esa iglesia les dicen que no hay problema que tengan relaciones antes del matrimonio, que Dios es amor. Y tú quieres lo mismo. Cada uno es tentado de acuerdo a la ¿qué? A la concupiscencia, lo que anhela tu vida, lo que anhela tu alma, lo que anhela tu corazón. Lot se apartó de la cobertura de Dios y de Abraham. Muchas veces debes de dejar como pastor o como padre que la gente vaya a donde quiera ir y que Dios trate con ellos. Muchos pastores cometen el error de cambiar su predicación, de diluir el mensaje de Dios, de organizarles eventos para distraerlos con tal de que no se aparten de ellos y se vayan de su iglesia. Muchos padres sobreprotegen a sus hijos y les pasan todo por alto y los dejan hacer lo que quieran con tal de que no se vayan de su lado. Pero escucha, y quiero darte una referencia clara aquí. 1 Corintios 5. Del 1 al 5. 1 Corintios 5, del 1 al 5. Mira lo que dice Pablo. Esta parte de los Corintios es muy importante porque había un hombre que estaba viviendo, ya era creyente, ya era cristiano, pero de pronto le gustó la mujer de su padre y dijo, pues vamos a compartirla. Mira lo que dice, de cierto se oye, que está hablando Pablo, que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, es decir, están distraídos, están papaloteando y no ponen atención. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Que fuese quitado qué? De en medio de vosotros, para que fuese quitado. Sigue leyendo, ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de ¿quién? No es por mi carne, es por el poder del Señor y su autoridad. El tal, y aquí quiero que leas con cuidado, pon tus ojos ahí. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Eso fue lo que hizo Abraham con Lot.
no intentó detenerlo, no intentó persuadirlo, sino que le dijo, ve donde tú quieras ir. Esta parte de que el tal se ha entregado a Satanás significa no que el que hables con Satanás y prediques y le digas, hey, es tuyo. No. Vamos a discernir esto. Esto significa que lo pongas en manos de Dios para que Dios trate con él, y Dios a veces utiliza al enemigo para tocarlo, como lo hizo con Job, de la forma que sea. Pero a veces el pastor dice, no, es que se van a ir y van a hacer, déjalo que se vaya. No dejes de interceder por él. Porque Abraham no dejó de interceder. Cuando Lot estaba ya en Sodoma, ¿qué fue lo que hizo Abraham? ¿No fue intercesor? ¿No le pidió a Dios por Lot? ¿No le dijo, Señor, si hay 50 justos, ¿no vas a perdonar la ciudad? Bueno, 40 justos. Era intercesor. Si se tiene que ir, déjalo ir. Sigue intercediendo por él. Sigue orando por él. No lo sueltes en tus oraciones, pero deja que vaya y haga lo que tenga que hacer, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de su carne. Pero escucha, con el fin de que su espíritu sea salvo. O tú como padre dices, no te digo que agarres y saques a tu hijo de 12 o de 15 y le digas, vete. Pero el tesoro ya tiene 30 y sigue en tu casa. Y lo sigues consolando, y lo sigues apapachando. Y dices, no, mi niño bonito, véngase para acá, y le acaricia su cabecita. Ya está grande, ya toma sus propias decisiones. Quiere tomar sus decisiones, quiere vivir su vida, pero ¿qué quiere vivir bajo tu techo? Quiere estar bajo tu cobertura. Es momento, aunque se escuche fuerte, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de su carne. Y esta parte para muchos es difícil porque dicen, hermano, es que, mire, la palabra de Dios dice que si yo sigo al Señor, mi casa será salva, sí, pero tú también tienes que hacer algo, entrégaselo ya al Señor, deja de apapacharlo. Yo conozco a una mujer que soltó a su hijo y es un ejemplo porque entendió esa palabra. Y quien la escucha y quien escucha su historia, tal vez pueda juzgarla. Pero dijo, Señor Dios, trata con él. Trata con él. Y Dios va a responder, porque Dios es bueno. Pero tú como padre, o tú como ministro, o tú como pastor, tienes que soltar a veces, como Abraham lo hizo. Déjalo ir. Déjalo que haga. Que solo hay personas que solo así van a entender. Es la única manera en muchas ocasiones. Abraham hizo de esta manera y lo soltó, lo dejó ir, pero no dejó de interceder por él. Qué vergonzoso que un siervo haga predicaciones a gusto del cliente para que no se vayan los congregantes porque los ofende el mensaje. Un predicador, escucha lo que dijo, no suavices el evangelio. Si la verdad ofende, deja que ofenda. La gente ha estado toda su vida ofendiendo a Dios. Ya es momento de que lo sueltes y tal vez que tenga que ser entregado a Satanás para destrucción de su carne. Pero va a ser salvo porque Dios es bueno y justo. De a poco, Lot fue poniendo sus tiendas cada vez más cerca hasta llegar a Sodoma. Así se va el hombre que tiene el corazón de Lot. Ahora, recordamos que unos hombres llegaron a visitar a Abraham. ¿Sí te acuerdas de ello? Llegaron 3 hombres a darle la promesa de que al año siguiente Abraham sería padre de Isaac. No vamos a meternos a esa historia porque ya la vimos. Pero quiero que recuerdes. Ahora, 2 de estos hombres, o más bien los 3 hombres, venían con un solo propósito: destruir la tierra de Sodoma y de Gomorra. Uno se quedó con Abraham, que fue el que intercedió por ellos,
y los otros dos fueron a cumplir el propósito de Dios a estas dos ciudades. Y este es el punto número 5. El corazón de Lot se aflige con el pecado, pero no sale de él. ¿Sí me escuchaste? El corazón de Lot se aflige con el pecado, pero no quiere salir de él. Segunda de Pedro 2, 7 al 8. Vamos a regresar ahí. Voy un poquito más rápido para que no me gane el tiempo, ¿sale? Ya se están durmiendo. En lo que lo buscan, si alguien me regala agua, por favor. Segunda de Pedro 2, 7 y 8. ¿Amén? Bien. Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Gracias. Nota cómo la Biblia lo menciona como justo. ¿Sí o no? Habla como justo, y el que Dios hable de ti como justo es un privilegio. ¿No te gustaría que Dios dijera, ese es mi hijo y es justo porque fue justificado por mí? ¿Sí, amén o no? Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Génesis 19:1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Notemos cómo tanto Abraham como Lot reaccionaron igual. En su espíritu sabían que estos personajes venían de parte de Dios, porque los dos eran justos. Y al ver a estos hombres llegar, sabían que Dios estaba ahí. Tú percibes la presencia de Dios, tú sabes que es palabra de Dios. Pero el corazón de Lot estaba afligido por la conducta nefanda de los malvados y perversos de Sodoma. Pero ahí estaba cada tarde en la puerta, afligido y acongojado por el pecado, suspirando triste. ¿Pero qué hacía ahí? ¿Por qué no se iba de ahí? Estaba en la puerta sentado diciendo, ay Señor, mira el pecado a mi alrededor. Como a veces tú dices, oye, ¿por qué no nos vamos y nos tomamos unas cervezas? Y dices, es que yo no tomo, pero los acompaño. Y vas, te sientas ahí y estás a su lado y dices, ay Señor, estos impíos. Bueno, ¿qué haces ahí? Estás afligido y estás acongojado, pero no te vas de ahí. ¿Qué dice el punto número 5 que les acabo de dar? ¿Cuál es la quinta característica del corazón de Lot? El corazón de Lot se aflige con el pecado, pero no sale de él. Dices, ¿con quién me junto en la escuela? ¿Con quién me junto? Ah, pues con ustedes que son los más populares. Ahí les voy. Y están hablando albures, y están hablando cosas torpes, y están siendo inicuos, y están teniendo conversaciones perversas, y están hablando de los TikToks, y del Facebook, y del YouTube, y de los memes. Y tú estás, ay Señor, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué haces ahí? ¿Qué cosa haces ahí? Te afliges, se aflige tu corazón, pero no sale de ahí. Ahí permanece y parece risible, parece chistoso, pero créeme, no lo es. Porque Dios demanda rectitud. Porque Dios demanda obediencia, pero sobre todo demanda santidad. La santidad, hermano, es algo que ya no se vive. ¿Qué es la santidad? La palabra santo significa apartado para Dios o escogido para Dios.
Así que la santidad es la práctica de reservar su vida para Dios, a la voluntad de Dios. No es aquello que tú ves en ciertos lugares, en ciertas iglesias, con cara de San Pillín, con las manitas aquí. Eso no es un santo. Tampoco es el enmascarado de plata, ese tampoco es un santo. Un santo es todo aquel que se aparta del pecado. Un santo es aquel que reserva su vida. Un santo es aquel que busca de Dios. Una de las características inamovibles del Señor, que no se repiten en el Señor, es que Él es 3 veces santo. Dios no es misericordioso, misericordioso, misericordioso. Dios no es amoroso, amoroso, amoroso. La Biblia no menciona eso. Dios es misericordioso, sí. Dios es un Dios de amor, sí. Dios es un Dios bueno, sí. Dios es un Rey de gloria, sí. Dios es paz, sí. Pero Dios es santo, santo, santo. Porque esta es la característica más pura de Dios. La santidad. Muchos se están acostumbrando ya hoy en día al pecado y terminarán aceptándolo como algo normal. Hoy los homosexuales ya no representan inmoralidad, sino diferente pensamiento. Es que son de diferente pensamiento. Hoy el cristiano carnal no le preocupa lo que ven sus hijos en la tele o el internet, porque ya se está acostumbrando al pecado, o ya se acostumbró. Deberían de estar alertas, deberían de estar listos, deberían de estar apercibidos, qué es lo que está pasando, pero no. Se fueron enfriando de a poco, fueron poniendo sus tiendas en dirección ¿hacia dónde? Hacia Sodoma. Se están acostumbrando al pecado. Hoy en las iglesias se dice, no importa cómo andes, dale chance, toca bien, súbelo a cantar, súbelo a tocar. En algún momento conocí a alguien, por ahí llegaron y me dijeron, oye, ¿qué crees? Que el que está ministrando la alabanza anda en malos pasos y anda vendiendo cosas prohibidas. No me digas. Fui con la autoridad de ese lugar y le dije, no puede estar ahí este muchacho, mira que esto y esto y esto y esto. ¿Sabes qué me respondió? La gracia abunda. ¿Se acuerdan de la predicación de fuego extraño? ¿Qué le están dando a las iglesias? ¿Cómo pueden atreverse a subir a alguien indigno? Si de por sí los que se supone que deberíamos de ser dignos somos débiles y estamos ahí luchando con nuestra carne, porque aquí todos fallamos, ¿verdad? Pero debemos de perseverar para corregir. ¿Cómo pues subimos a alguien así? ¿Cómo pues ponemos a alguien así? Porque nos estamos acostumbrando al pecado. Te dicen, mire ese muchacho, no es cristiano, te va a apartar del camino de Dios. Y dice, ay, pero es que está bien guapo, hermano. O mire esa muchacha, no vive conforme a los principios de Dios. Sí, hermano, pero yo le estoy orando al Señor, yo la convierto. ¿En qué? Quieren convertir al sapo en príncipe o en princesa. Y el que convierte el corazón es el Señor. Lo va a traer a la iglesia para que se convierta. Ya que se convierta, espérate, ¿a dónde vas? Predícale el evangelio. Que Él muestre frutos dignos de arrepentimiento. Y después, el Señor te va a dar otro, no te va a dar ese. Créemelo que así va a ser. Tu voluntad no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta. Pero muchos se adelantan. Y muchos dicen, no, yo hermano ya le puse el ojo. Y por fe es mío. Pues es más fácil que te jale a ti que tú a él. O que tú a ella.
Dice el ministro y dice el pastor, no, es que mira, toca, maravilloso, como un ángel, pero caído. Y te va a rasurar la iglesia y se va a comer a las ovejas. ¿Por qué? Porque nos estamos acostumbrando al pecado. Lot estaba acostumbrado al pecado. Lot estaba ya ahí acostumbrado a lo que vivía, a su entorno, y afligía cada día su alma por la conducta nefanda de los malvados. Decía, Señor, mira cómo se comportan, pero no salía de ahí. A mí me impresiona la forma en que Dios cumple su palabra con la promesa que me dio, y me dijo, tú no puedes predicar nada que yo no te haya enseñado. Esa es una regla que Dios me puso. En esta semana había que asistir a un evento en mi trabajo. A una fiesta que le hacen a gente, a trabajadores, y dan una rifa económica. Y yo la verdad es que estaba yo frotándome las manos y dije, Señor, bendice mi boleto para que me toque el premio grande. Y dije yo en mi corazón, voy a asistir. Solamente voy a ir a la rifa y ahí nos vemos. Y durante la semana el Señor estuvo poniendo sueños de mí estando ahí. Tomando, bailando, haciéndose. Yo no voy a hacer eso, Señor. ¿Qué haces ahí? Y yo decía, creo que eran 20,000 o no sé cuánto. Señor, los 20,000. Mira, Señor, tú sabes que ahorita ando bien quebrado. Ayúdame. Tengo muchas deudas, ayúdame. Y me decía, ¿quién es tu sustento? ¿Ellos o yo? E intenté trazar el mensaje y me llegó trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Trabajo en un hospital de gineco y de pediatría, muchos lo saben. Entonces, pues van muchas mujeres embarazadas y hasta llegué a decir, Señor, ya somos muchos, ¿por qué siguen teniendo tantos hijos ya que le paren? Pero llegaban y llegaban y llegaban y llegaban y no me permitían trazar el mensaje. Cuando yo decidí y dije, no voy a ir, primero es lo primero. Y me metí a orarle al Señor. La predicación empezó a fluir como así, rápido, uno tras otro. Porque ¿qué hace uno ahí? ¿Qué haces ahí? Te aquejas, te dueles, Señor, y unos están, Señor, voy a buscar tu rostro, y están viendo a la Rosa de Guadalupe en la televisión. Y ahí están llorando con los afligidos. ¿Cómo es posible que un creyente esté viendo ese tipo de programas? ¿Por qué no pones una predicación? Mira, ahora ya el YouTube te da acceso a las predicaciones. Nosotros grabamos las predicaciones, subimos las predicaciones, para que si no pusiste atención lo escuches 2 veces, o 3, o te vayas al principio. El hermano está haciendo un comercial. Bueno, sí. Apártate del pecado porque te vas a acostumbrar a él. Hoy platicas en las reuniones de jóvenes en las iglesias, son para cazar candidato y ver quién está más guapo o más guapa. No hablan de la palabra, no anhelan que sea un hijo de Dios, que busque de Dios, solo que satisfaga sus ojos. Fíjate, te voy a decir algo, y no me quiero ya alargar más, pero mira, te voy a decir algo importante. Muchos agarran y he escuchado decir, esa muchachita para mi hijo, para que lo convierta. ¡Qué irresponsables! ¿Cómo vas a exponer a un hijo de Dios, a una hija de Dios, al orangután que has formado? ¿Cómo lo vas a hacer? La va a terminar perdiendo o perdiendo a él. ¿Quieres un siervo de Dios en tu familia? ¿Quieres que sea una pastora o un pastor que ministre el evangelio? Entonces forma hombres de Dios para que tengas que ofrecerle. Señor, yo quiero que sea alto y quiero que tenga los ojos azules y que tenga el cabello como el príncipe valiente, pero tú eres gordito, chaparrito, medio feo, morenito, así como yo. Yo no soy chaparrito, pero
no aterrizamos. Exigimos, pero no damos. Queremos, entonces vamos a pedirle a Dios, Señor, yo quiero que pongas, los jóvenes sobre todo, quiero un varón de Dios o quiero una mujer de Dios, pues entonces sé un hijo de Dios para que tengas que ofrecerle a ese varón o a esa mujer. ¿Quieres tú, padre, que tu hijo se case con una buena mujer o un hombre de Dios? Entonces, forma un hijo de Dios. Predícale la palabra, demuéstrale con tu vida que Cristo vive en ti. 6. El corazón de Lot duda si debe obedecer a Dios o no, aún viendo el juicio que se avecina. Génesis 19, 15 y 16. Me voy a ir más rápido porque ya se me acaba el tiempo. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan allí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Deteniéndose él, los varones asieron de su mano, de la mano de su mujer y de la mano de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron afuera de la ciudad. Los ángeles fueron. Pero quiero leerte este verso 16, igual en la misma versión, Nueva Traducción Viviente, para explicarte esto. Dice: como Lot todavía titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano, y también su esposa y a sus 2 hijas, y los llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad, porque el Señor tuvo misericordia de ellos. ¿Cuál es el punto número 6? El corazón de Lot duda si debe obedecer a Dios o no, aún viendo el juicio que se avecina. Lot titubeó. Lot estaba ahí porque estaba acostumbrado al pecado y dijo: sí la vas a destruir la ciudad, pero y no podemos esperar más tiempo y no podemos planear el viaje, y los ángeles le dicen: no, ya vámonos, tienes que salir ahora, toma a tu esposa y a tus hijas y vámonos. Y como él titubeaba, dice la escritura, los toma de la mano y los saca y le dice: ya vámonos. No titubees de salir en donde debes de salir. Es que esto no lo puedo dejar. Pues dáselo a Dios. Ponlo en las manos de Dios para que Dios lo quite ya. Pero apártate ya. Este mensaje es el mismo mensaje que ha venido diciendo el Señor una y otra y otra y otra vez. Y Pablo decía: a mí no me es gravoso volver a enseñaros las mismas cosas, y a ustedes les conviene. Para mí no es gravoso volverlo a repetir, pero a ustedes les conviene. Porque tal vez algo haya quedado ahí y Dios lo tenga que quitar hoy. Y por último, y terminando ya, voy cerrando, las consecuencias de vivir con un corazón como Lot son las siguientes. Voy a leer Génesis capítulo 19 y voy a irme saltando versículos. Ahorita solamente vámonos al 23 y 26. Dice: el sol salía sobre la tierra cuando llegó Lot a Zoar, ya que lo habían sacado los ángeles. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra, es decir, exterminó todo. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Verso 30. Pero Lot subió a Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre nosotras conforme a la costumbre de la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Verso 36. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Benami, el cual es padre de los amonitas hasta el día de hoy.
Mi hermano, Lot lo perdió todo. Quedó sin tierras, sin posesiones, sin patria, sin criados, sin dinero, sin casa, viviendo en una cueva. Toda la bendición de Dios por parte de Abraham se perdió. Así terminó Lot. Perdió a su esposa, rompió su familia, se fracturó por completo, pues añorando el lugar de donde Dios lo había librado, miró atrás a aquella mujer y pereció, y destruyó su matrimonio. Sus hijas se habían contaminado con la vida de aquellas ciudades y llevaron a Sodoma y a Gomorra dentro de sí al cometer incesto con su padre. Los hijos de estas mujeres se convirtieron en los peores enemigos del pueblo de Dios en el futuro. Los amonitas y los moabitas, que fueron enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Si tu corazón está viviendo como Lot, es el momento de que corrijas y des marcha atrás. Si ya comenzaste a poner tus tiendas en dirección hacia Sodoma, regrésate. Regrésate a lo que te da cobertura, o lo perderás todo y serás entregado a Satanás para que toque tu carne, para que toque a tus hijos. Tu vida va a ser tocada. Si no conoces a Dios, este mensaje es para los que conocen a Dios, pero si tú que estás aquí o que me escuchas no conoces a Dios y ni siquiera eres como Lot y quieres que Dios te libre de la destrucción, entonces entrega tu vida a Cristo hoy y pídele que te perdone de tus pecados y que tome el control de tu vida hoy. Ponte de pie. Cierra tus ojos. Hermano, vivir como Lot tiene consecuencias graves. Porque Lot era justo, fue justificado y fue salvo, pero lo perdió todo por vivir en desobediencia, por salir de la cobertura de Dios, por acostumbrarse al pecado, por caminar entre el pecado, por convivir y ser y estar entre gente perversa. Hoy Dios quiere librarte de esas cosas. Hoy Dios quiere enseñarte que tienes que comprometer tu vida delante de Dios. Una vez más te lo vuelve a decir. Porque inevitablemente terminarás con las consecuencias de Lot. Perdió a su familia, perdió a su esposa, perdió a sus hijos, perdió sus posesiones, pero lo más importante, perdió la cobertura y la bendición que Dios tenía sobre de él. Aun cuando había creído en Dios, aun cuando fue presentado justo, aun cuando fue salvo. Porque muchos dicen, salvo, soy salvo y nadie me puede quitar mi salvación, pero te pueden quitar muchas cosas. Te pueden quitar la alegría, te pueden quitar la bendición, te pueden quitar los dones, te pueden quitar tu ministerio, te puede quitar a tus hijos, te puede quitar a tu esposo, te puede quitar tu trabajo. ¿Eso es lo que quieres? Amantísimo Dios y buen Padre eterno,